Bueno, queridos hermanos, primeramente les saludo en el amor del Señor. Les saludo, ¿cierto? Con el amor de Cristo, en la paz del Señor, deseándoles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. El día de hoy, ¿cierto? Me comunico con ustedes para poder compartir el estudio bíblico de este día jueves, ¿cierto? De nuestro culto del día jueves. Sabemos que estamos estudiando los nombres del Señor, o las formas, como digo yo, ¿cierto? De las cuales eh, se le nombra a Dios a partir de ciertos atributos, a partir de ciertas características, ¿cierto? Que lo definen y que finalmente es la forma en que Dios se ha comunicado con distintos hombres a través de la palabra del Señor y la forma en que Él también se comunica con nosotros, ¿sí? El día de hoy, ¿cierto? Vamos a seguir estudiando estos nombres del Señor y el nombre que nos corresponde, ¿cierto? Estudiar es juez de toda la tierra, ¿sí? Esa es nuestra lección, ¿no? Vamos a estudiar y vamos a ver a Dios como el juez de toda la tierra, ¿no? Y para eso me gustaría primero pedirles que oráramos al Señor, para que Él nos pueda dirigir y nos pueda guiar en este estudio. Eh, Padre eterno, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú haces todas las cosas conforme a tu propósito y a tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender de tu palabra, ayúdanos a comprender de ella. Ayúdame en este momento, Señor, a poder enseñar lo que tú esperas, Señor, y que mis hermanos puedan entender tus palabras finalmente, Señor, y lo que tú enseñas por medio de la Escritura. Y que la distancia no sea un obstáculo, Señor, para poder aprender y estudiar la palabra del Señor. Te pedimos y te seguimos pidiendo por nuestro país, Señor, te seguimos pidiendo por el mundo para que tú obres misericordia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, como mencionaba, ¿cierto? El estudio que nos corresponde el día de hoy es juez de toda la tierra, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso específicamente, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Cristo, de Dios, ¿cierto? Como el juez de toda la tierra. Cuando hablamos de un juez, ¿cierto? Generalmente la imagen que a nosotros se nos viene es la de alguien que está sentado en un estrado, ¿no? En un podio, podríamos decir. Algunos quizás con el martillito, ¿no? Con el típico martillo, ¿cierto? Ya sea porque hemos visto demasiadas películas o series o programas de televisión, ¿cierto? Nos imaginamos generalmente un juez, ¿cierto? Con el martillo típico, ¿no? Donde se imparte la justicia. Pero generalmente alguien en un estrado, ¿no? Que toma decisiones, que determina ciertas cosas. Pero un juez básicamente es quien aplica justicia, ¿no? Quien aplica una justicia que ya está predeterminada, que ya está hecha, que ya está definida. Eh, en los sistemas legales, ¿cierto? Actuales, en los cuales nosotros vivimos, un juez no es quien hace las leyes, ¿sí? Por eso es que a veces la confusión, ¿no? de nosotros como ciudadanos, de cuando hay injusticia respecto de algún caso o respecto de alguna situación, ¿cierto? Decimos, no, ¿por qué los jueces no hacen mejores leyes? Y no, los jueces no hacen las leyes. Los jueces finalmente lo que hacen, ¿cierto? Es aplicar las leyes que otros hacen, ¿cierto? Y tampoco son aquellos que tienen la responsabilidad de buscar al culpable, ¿sí? Los jueces lo que hacen es determinar quién es el culpable, o si es que hay un culpable, obviamente, a partir de las evidencias que otros les presentan, ¿sí? ¿Ya? Ese es finalmente a partir de antecedentes, ¿no? Entonces un juez finalmente es quien toma decisión, ¿no? Quien toma una decisión específica respecto de si alguien es culpable o inocente, respecto de quién debe o no debe, no sé, quién es el responsable de alguna situación o quién tiene la razón, ¿sí? Determina también si hay justicia o no hay justicia respecto de ciertas situaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? El juez viene a determinar a partir de una ley que ya está escrita, que ya está definida, ¿cierto? La justicia, ¿cierto? Lo que se establece como justo. Y una de nuestras quejas recurrentes, ¿no? Siempre ante la justicia es que la justicia humana no es justa, ¿no? ¿Por qué? Porque es subjetiva, depende de los mismos seres humanos, ¿no? Los seres humanos pueden llegar muchas veces a interpretar de una forma u otra forma ciertas leyes. Muchas veces nosotros consideramos, ¿cierto?, que es evidente que alguien es culpable, pero a la luz de las evidencias, ¿cierto?, los jueces determinan que no. Entonces,
la justicia humana es un poco compleja, ¿no? Porque los jueces, básicamente, no son seres omniscientes, ¿cierto? No son seres que conozcan todo, ¿cierto? O que sepan y determinen de forma clara y evidente que alguien es culpable o inocente respecto de algo. Y esto es lo que diferencia, ¿no? Cuando hablamos de Dios como juez y hablamos de los seres humanos como jueces, ¿sí? Porque cuando decimos que Dios es juez de toda la tierra, entonces hablamos de que sus juicios son juicios justos, ¿no? Pero además son juicios con evidencia determinante. Es decir, cuando Dios toma una decisión, ¿cierto? O una determinación respecto de juzgar o no juzgar, y cuál es la determinación o el veredicto de ese juicio, Dios lo toma en base a evidencias concretas. Y esa evidencia concreta, básicamente, es su omnisciencia, ¿sí? Dios sí sabe, a diferencia de los jueces terrenales, ¿no? Todo. Entonces, por lo tanto, Él llega a partir de su propia evidencia, ¿no? Él es la misma evidencia de la justicia o la injusticia de los hombres. ¿Sí? No hay hombre que pueda presentar evidencia de algo delante de Dios cuando Dios sabe que no es así. Porque la evidencia que va a presentar, ¿cierto? Es evidencia falsa probablemente o justificación respecto de esa evidencia. ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando son encarados, ¿cierto? O cuando son contrastados con la palabra del Señor? Ninguno va a decir, sabes que no, no es así. La mayoría de las veces, ¿cierto? La gente empieza a autojustificarse, porque es lo único que queda, ¿no? Ante algo tan determinante, tan correcto y tan fuerte como son los juicios de Dios, a los hombres lo único que les queda, ¿no? Son dos opciones. O reconocen su culpabilidad, ¿no? Y se someten al juicio porque saben que son culpables, o finalmente, ¿cierto? Se autojustifican y dicen, pero es que yo hice esto también, o empiezan a, ¿sí? Como a veces nos sucede, ¿no? Empezamos a decir, no, pero es que en realidad no soy tan malo, ¿no? Es como dice la gente muchas veces. Y, y la verdad, ¿no? La verdad, a la luz de la palabra, es que Dios es juez, y es juez justo, y es juez eterno, y que sus juicios, ¿cierto? Son perfectos. Y cuando se nos señala de que es juez de toda la tierra, quiere decir que Él no juzga tan solo a algunos, ¿cierto? Sus juicios no son para algunos, sus juicios no son para determinadas personas, sino que son juicios, ¿cierto? Sus juicios son para todos. Dios tiene la facultad de juzgarlos a todos. No solo a los cristianos, ¿cierto? No solo a nosotros nos juzga, ¿sí? Porque hay que hacer una distinción, ¿no? Entre juicio y corrección. Dios nos corrige a nosotros, los cristianos. Dios no busca corregir al mundo. ¿En qué sentido, no? ¿Por qué? Porque es como un padre a quien corrige a sus hijos. ¿Sí? Lo mismo ocurre con Dios. Dios corrige a sus hijos como padre. La corrección busca el cambio, la determinación, ¿no? La transformación. Los seres humanos son invitados a cambiar sus vidas, a ser transformados mediante, ¿cierto?, la misericordia de Cristo. Pero aquellos que ya hemos sido transformados, que ya hemos sido cambiados, que ya hemos sido llamados hijos de Dios, cuando nos desviamos del camino, Dios lo que hace es corregirnos, ¿sí? Corregir nuestro camino porque Él es nuestro Padre. Y como Padre corrige a sus hijos, ¿no? Pero no es lo mismo con todo el mundo. Pero los juicios de Dios, Él como juez es juez de toda la tierra. Por lo tanto, sus juicios no son solo sobre aquellos que son sus hijos, sino que sobre toda la creación, puesto que Él es dueño absoluto de toda la creación. Y toda la creación la creó con un propósito y toda la creación se ha desviado de ese propósito. Por lo tanto, su juicio, ¿cierto?, es sobre toda la tierra, ¿sí? De hecho, si nosotros, ¿cierto?, vamos al Génesis, que va a ser uno de los pasajes que probablemente revise un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que los juicios que emite Dios, ¿no?, son juicios que no discriminan, podríamos decir desde ese punto de vista, ¿sí? Son juicios que no discriminan, sino que son emitidos, ¿no? El juicio del Edén, por ejemplo, claro, Adán y Eva son los que son expulsados del paraíso, pero es toda la tierra la que sufre las consecuencias, ¿sí? Los animales, las plantas, los seres vivos, etcétera, ¿no? Todos reciben y sufren las consecuencias del juicio de Dios. La humanidad entera, ¿sí? Lo mismo ocurre, ¿cierto?, cuando nosotros vamos en el diluvio, que va a ser uno de los pasajes que vamos a revisar más adelante, ¿no? En el diluvio vemos que el juicio de Dios es completo, no hay nadie que se escape, y Dios solamente, ¿cierto?, en su soberanía y en su omnipotencia, ¿no? Él decide
salvar a algunos de los que estaban ahí. ¿No? Todos conocemos la historia, ¿no? Noé, su familia y algunas especies animales, ¿no? Para su subsistencia posterior. Entonces vemos finalmente, ¿cierto?, que el juicio de Dios es eterno. El juicio de Dios es perfecto, el juicio de Dios es para siempre, ¿no? Y me gustaría que comenzáramos con un texto que es bastante conocido, ¿sí? Mateo 25, del 31 al 34. Es un texto complejo de entender porque hay muchos aspectos de este texto, ¿cierto?, que yo creo que hasta el día de hoy ninguno de nosotros ha entendido plenamente, ¿no? Pero que finalmente, ¿cierto?, es un texto que nos revela este carácter de juez que tiene Dios, ¿cierto? Y este carácter de juez que es Cristo también. Dice el texto, ¿no? Mateo 25, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Voy a volver a leerlo para que nos quede un poquito más claro. Pero cuando el Hijo del Hombre, ¿cierto? Cristo, no sabemos, el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Por qué digo que este texto es complejo? ¿No? ¿Por qué no es fácil de entender? Porque es un texto que la mayoría de las veces, ¿cierto?, nos tratamos de confundir. Porque muchas veces se toma, ¿cierto?, como un texto apocalíptico, como un texto predictivo, que puede serlo, ¿no? Perfectamente. Pero este texto lo que nos viene a mostrar básicamente es esta característica o esta parte de Cristo, ¿no? Como juez, finalmente. Porque todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento generalmente acerca de Cristo es Cristo como Salvador, como Señor, etc. Eh, pero Cristo narra esta parte, ¿no? Y trata de dar a entender de que Él no es solo un Salvador, no es solo un Señor, sino que también es juez. Y que juzgará respecto de cómo hemos actuado los seres humanos o de cómo hemos, perdón, no de nuestras obras, ¿no? Sabemos que la salvación no es por obras, pero sí respecto de cómo hemos actuado delante de Él y respecto de Él, ¿no? Finalmente separando quiénes son sus ovejas, es decir, sus hijos, ¿sí? Básicamente, aquellos que han creído en el Hijo, aquellos que han recibido al Hijo, aquellos que han visto al Hijo como la única esperanza de sus vidas, ¿no? Y aquellos que no, ¿sí? Aquellos que no. Recibiendo, básicamente, ¿cierto?, a aquellos que sí le han recibido a Él, ¿no? Esta distinción. Algunos podríamos decir, pero qué injusticia dividir, separar. Pero no, Dios está aplicando su justicia. Dios está aplicando su criterio de justicia. Criterio perfecto y divino. ¿Sí? Criterio que no tiene otra explicación, ¿no? Es decir, todos estamos en una misma condición, pecadores, pero hay una distinción entre aquellos que han sido redimidos por Cristo y aquellos que no. Entre aquellos que han dejado que la palabra de Dios, ¿cierto?, que Cristo sea su sustitución y aquellos que no. Aquellos que han recibido la santidad de Cristo y aquellos que no. Hay una distinción. Y esa distinción se marca en el sacrificio de Cristo, ¿no? Si usted y yo somos perdonados por Dios, no es que Dios con usted y conmigo haya dejado de ser justo.
porque usted y yo somos pecadores y somos igualmente culpables de juicio que todo el mundo. La distinción está en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo, porque es sobre Cristo que su castigo y mi castigo cayó. ¿Sí? Su muerte en la cruz no es casualidad, no es un evento aleatorio dentro de todo el plan, sino que es el elemento central, el elemento en el cual se basa nuestra redención, se basa nuestra salvación. En la sustitución, Cristo tomando nuestro lugar, volviéndose culpable, haciéndose culpable de nuestro castigo, para que nosotros por Él podamos ser declarados inocentes del juicio, inocentes de cualquier juicio, ¿no? Alguien tenía que pagar, básicamente. Si hablamos de que Dios es un Dios juez, ¿cierto? Y un juez justo, entonces estamos hablando de alguien que va a aplicar justicia independientemente de las circunstancias y de quien sea que esté en el frente, ¿no? Por lo tanto, era necesario alguna forma de que esa justicia sea satisfecha. Y la única forma era mediante una sustitución. Y esa sustitución es Cristo, ¿no? Esa sustitución es el Señor. Pero el juicio está ahí, es inminente, ¿no? El juicio ya ha sido declarado y la condena ya está establecida, ¿no? Y todos hemos sido declarados culpables. Pero aquellos que hemos recibido al Señor, aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios, hemos sido absueltos por medio de Cristo, por medio de su sangre. Y es por eso que ese juicio, ¿cierto? No cae sobre nosotros. Ahora, esta decisión, ¿no? De quién y quién no, ¿cierto? Algunos, ¿cierto?, la toman como algo injusto, pero sabemos nosotros que finalmente no es decidir quién y quién no, ¿no? Sino que todo obedece a lo que nos enseña la palabra del Señor y todo obedece al hecho de Cristo, ¿sí? Es Cristo el elemento central, ¿no? Entre quienes son, podríamos decir, como dice el mismo texto, ¿no? Ovejos y cabritas, ¿sí? Esa es la diferencia, ese es el punto central, ¿cierto? Que marca la diferencia. Eh, Luego, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, ¿no? Dios, ¿cierto? Es un Dios, un juez justo, rey de toda la tierra, rey sobre toda la tierra, y por lo tanto Él tiene la facultad, ¿cierto? De, en este caso, juzgar a la tierra de acuerdo a sus principios, ¿no? El Salmo 7, ¿cierto? Nos declara que Dios es juez de toda la tierra, por lo tanto Él debe juzgar a todos, ¿no? Eh, Ahora, hay un texto en la Escritura, ¿cierto? Que a mí me gustaría leer también, que tiene relación con lo que hemos estado hablando, es Apocalipsis 20 del 11 al 15, ¿sí? Yo sé que es un texto importante, ¿no? Que también nos refleja este carácter de juez, este carácter de justicia de parte de Dios, y dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Sí? Básicamente, ¿cierto? Podríamos decir que esto es una ampliación de el juicio anterior, ¿no? Quizá una explicación mayor respecto de cómo de cómo es el juicio de Dios finalmente de todos. Aquí hay un determinante importante entre quienes obtienen el favor de Dios en este juicio y quienes no. Y básicamente estar escrito en el libro de la vida. Básicamente lo mismo que hablábamos antes, ¿no?
Cristo es la distinción. El que está escrito en el libro de la vida es aquel, ¿cierto?, que ha sido redimido por Cristo, que su muerte, ¿cierto?, ha sustituido el castigo de aquella persona. Es decir, es aquel, ¿cierto?, que ha visto en Cristo su única esperanza, su única salvación, que ha visto en Cristo su única redención. Otro elemento importante de este capítulo, ¿cierto?, que podemos leer, es que acá vemos que todos serán juzgados, ¿sí? En el texto anterior se nos hablaba de las naciones o se nos hablaba de las personas de todas las naciones, pero acá se nos especifica, ¿no? Y se nos muestra, se nos dice que niños, ancianos, todos los que han muerto, los que están vivos, todos serán juzgados y puestos delante del trono, delante del trono. Y el elemento que determina, ¿cierto?, es básicamente Cristo. Aquel que está escrito en el libro de la vida, aquel que está escrito en el libro de la vida. ¿Cuán importante en todo esto es Cristo finalmente en este juicio final, en este juicio último, ¿no? Cuán importante es estar en Cristo. Cuán importante es estar en el Señor, ¿no? Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, voy a dar lectura un poquito, ¿cierto? Lo que dice. Perdón, no es Apocalipsis 13. Apocalipsis 11, 18. ¿Sí? Apocalipsis 11, 18, ¿cierto? Dice, y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿no? O sea, llegará el momento, llegará el día, llegará la ocasión, ¿cierto?, en que los que se han airado, los que han juzgado en contra de ti, todos aquellos que han tratado de bajar y destruir tus planes, ¿cierto?, serán juzgados y serán destruidos, ¿no? Parte del juicio del Señor. Todos vemos este panorama, ¿no?, cuando leemos la Biblia y pareciera que es un panorama terrible, pero le aseguro que ese día, todos aquellos que hemos creído en el Señor, va a ser un día de victoria. No porque nos gozaremos en el sufrimiento, sino que porque nos gozaremos en la justicia de nuestro Dios. Nos gozaremos en la justicia de nuestro Dios. Veremos al Señor hacer justicia, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere que venga Dios, ¿cierto?, y que haga justicia. En este día veremos la justicia del Señor. Una justicia que el mundo no quiere ver, básicamente, pero que es la justicia del Señor. Y que es la justicia, ¿cierto?, que se va a hacer presente, ¿no? Todo será juzgado. Vamos a leer algunos textos, ¿cierto?, de la palabra del Señor, que nos señalan un poco, ¿cierto?, respecto de este carácter de juicio de Dios y de lo que Dios juzga finalmente, ¿no? Mateo 12:36 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Toda palabra vana. ¿Cuántas veces nos ponemos a seleccionar y nos ponemos a pensar respecto de las palabras que usamos y de las palabras que decimos? De la forma en que hablamos o de las cosas que señalamos, ¿no? Muchas veces actuamos y decimos cosas que no deberíamos decir o hablamos de una forma que no deberíamos hablar. ¿Cuántas veces hemos reflexionado respecto de nuestra forma de hablar? Bueno, la palabra del Señor nos dice que todos los hombres darán cuenta de las palabras vanas que hablen en el día del juicio. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o malo. ¿Sí? Todo lo oculto, ¿no? ¿Cuántas cosas ocultas hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces actuamos a escondidas?
¿Cuántas veces hacemos cosas sin que nadie nos vea? ¿Cuántas veces reflexionamos respecto de eso también? No quiero con esto entrar a juzgarlo a ustedes, ni no es mi misión, no es mi propósito eso. Mi propósito, porque al igual que ustedes, al igual que cualquiera, yo mismo reflexiono y me doy cuenta de tantas cosas que muchas veces hacemos creyendo que nadie nos ve, creyendo que nadie está pendiente de lo que hacemos. Pero Dios es omnisciente. Vuelvo a decir, Él tiene las evidencias perfectas para juzgarnos. Él tiene las evidencias perfectas. Lucas 12, del 2 al 3, y no hay nada cubierto que no haya sido revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¿No? Es importante, ¿cierto?, que podamos ir reflexionando respecto a estas cosas. Primera de Corintios 3, del 11 al 15, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No? Es importante ese texto porque finalmente nos refleja que la salvación depende de Cristo, ¿no? No depende de nuestras obras, y eso es una alegría, un gozo. Pero a muchos, ¿cierto?, el camino se nos hace más difícil a causa de nosotros mismos, a causa de que lo que hacemos y de cómo vivimos muchas veces nos trae consecuencias, ¿no? A veces sufrimos por las pruebas que hemos de enfrentar, por las situaciones difíciles que pasamos, cuando muchas veces esas situaciones difíciles y esas pruebas que enfrentamos son consecuencias de nuestras propias acciones. Y no estoy diciendo con esto que duelan menos por eso, al contrario, duelen más. Pero es importante que reflexionemos respecto de eso, respecto de cómo estamos obrando, de las cosas que estamos haciendo y de cómo estamos conduciendo nuestra vida cristiana. Ahora, todo esto que hemos dicho no es con el propósito de asustarnos ni de alarmarnos, porque si hay una verdad en la Escritura respecto del juicio de Dios, es lo que dice Romanos 8.1, ¿no? Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjese en esto, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No la hay. No hay. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, básicamente. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Cuán importante, cierto, es que recordemos esto. Cuán importante es que recordemos lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, si queremos saber cuál es la consecuencia directa del juicio, ¿no? Si bien nosotros aún no enfrentamos el juicio divino perfecto, ¿cierto? No enfrentamos el juicio final, podríamos decir, que este evento, ¿no?, que se nos narra en las escrituras y que se nos dice de tan forma tan clara, sí tenemos indicios respecto de cómo es que Dios juzga, ¿sí? Cómo es que Dios, ¿cierto?, actúa en justicia. Primero yo decía que Dios no discrimina a la hora de juzgar. Ejemplo de eso tenemos muchos. Que Dios actúa con justicia perfecta, severa, ¿no? Su justicia no es... es distinto cuando hablamos de las correcciones de Dios a la justicia de Dios, puesto que un juicio no tiene el propósito, ¿cierto?, de generar un cambio, ¿no? El juicio tiene el propósito de emitir, ¿cierto?, un castigo, básicamente, y el castigo no busca el cambio de nadie.
El juicio lo que busca es simplemente acabar o determinar una severidad respecto de alguien. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el diluvio, ¿no? El propósito del juicio del diluvio no es que las personas que estaban ahí cambiaran su forma de vivir y dejaran de ser como eran. El juicio de Dios sobre el diluvio es básicamente eliminar a la población. ¿Sí? Luego de que son eliminados ya no hay posibilidad de que alguna de que ellos cambien. ¿No? Es distinto, por ejemplo, cuando hablamos de una corrección de Dios, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, ¿cierto? Es, en este caso, tomado cautivo por Babilonia. ¿Sí? Ahí no se acaba todo. No, no se acaba todo. Sino que Dios promete restauración. Cuando hay una promesa de restauración, ¿cierto? Hablamos de una corrección. Pero cuando el juicio termina con eso, básicamente con el juicio y después del juicio ya no hay nada más, no hay mucho que corregir, ¿no? Y esa es básicamente la diferencia entre un juicio y una corrección. Y en este caso, cuando hablamos de Génesis, ¿cierto? Y cuando hablamos del diluvio, es un juicio, básicamente, porque no hay nada después del diluvio. Los únicos que podrían llegar a aprender algo del diluvio, ¿no? Y cambiar su forma de vida a partir de ese diluvio son Noé y su familia. El resto, el resto ya está. El resto ya murió. Cuando hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, básicamente es lo mismo. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. Los únicos que podrían haber aprendido algo respecto de eso era Lot y su familia. Y aún así, ¿cierto? El juicio de Dios cae sobre su esposa. Y no hay mucho más que hacer ahí, ¿no? No es que la esposa después, ¿cierto? De que Lot se arrepintiera, volviera a ser de carne y hueso otra vez, ¿no? Se quedó tal cual. Porque era un juicio de Dios que cayó sobre ella. Lo mismo ocurre con las dos ciudades, ¿no? Desaparecen completamente. Dejan de existir la faz de la tierra. ¿Sí? La destrucción, por ejemplo, de las naciones paganas, ¿cierto? Que vivían en Canadá por parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Es un juicio, es un juicio. No busca el cambio de esas naciones. No busca que esas naciones se arrepientan, ¿cierto? Y se conviertan al Dios verdadero, no. El juicio de Dios básicamente determinante es erradicar, eliminar. ¿Sí? Un juicio es determinante. Ananías y Zafira, por ejemplo, en Hechos, es un ejemplo de juicio. Quizás podríamos tomar que hay una enseñanza detrás de lo que pasa en Ananías y Zafira, pero ¿enseñanza para quién? Para los que quedan vivos. Ananías y Zafira ya murieron. No tienen mucho que aprender respecto de lo que les sucedió. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Y todos estos ejemplos que yo he mostrado son juicios, ¿no? Una corrección, ¿cierto? Tiene un fin pedagógico, un fin de enseñar, de que haya una transformación, hay un aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros somos corregidos por Dios mediante situaciones difíciles, el propósito de Dios es enseñarnos, es, es que aprendamos y que moldeemos nuestro camino producto de lo que nos sucedió o producto de las circunstancias que estamos viviendo. Pero cuando es un juicio de Dios, el propósito de Dios no es que cambiemos, sino que simplemente es su ejecución. No hay muchas posibilidades de arrepentimiento después de ese juicio. ¿Sí? Ahora, ¿un juicio puede ser pedagógico? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué sentido, no? Un ejemplo de eso, ¿cierto? Es lo que pasa con Nínive en el libro de Jonás, ¿no? Lo que Dios emite a Nínive es un juicio, ¿sí? No es una corrección, porque básicamente Dios le está diciendo a Nínive que va a ser destruida. Luego de que algo es destruido, no es mucho lo que pueda aprender. Pero la advertencia del juicio es lo que se transforma en un fin pedagógico porque lleva al aprendizaje de Nínive, ¿cierto? Que entiende y piensa que la única posibilidad, ¿cierto?, de evitar ese juicio es el arrepentimiento, ¿no? Y se arrepienten y evitan el juicio. Aprenden, ¿sí? Pero aprenden a partir de la advertencia de ese juicio. Pero un juicio es algo determinante, ¿no? Por lo tanto, si queremos saber o queremos entender cuál es o cómo funciona el gran juicio de Dios, es cosa de que nos acordemos, ¿cierto?, de estos juicios anteriores. Son eventos y elementos determinantes. Aquellos, ¿cierto?, que sean echados, ¿cierto?, al lago de fuego ya no tendrán opción, ¿sí? Básicamente. O sea, es un juicio determinante.
Es algo que ya no cambia, no hay una variabilidad. Entonces, es importante, ¿cierto?, que tengamos en consideración esto, pero no nos olvidemos de lo que dice la palabra del Señor. No nos olvidemos de nosotros, qué cabida nosotros tenemos de esto. Hermanos, hay un mundo entero afuera que hoy en día está sometido a juicio. Hay un mundo entero afuera que hoy día está sometido a juicio. Personas que nos rodean, que básicamente sus vidas se dirigen hacia un precipicio, se dirigen hacia una fin, se dirigen, perdón, hacia un fin, hacia un término. El juicio de Dios, hermano, está cerca. Y alrededor de nosotros tenemos un montón de personas, de gente, que caminan con ese juicio sobre sus hombros y sobre sus espaldas. Y nosotros, que sabemos cuál es la esperanza, nosotros que sabemos cuál es la única forma de escapar de ese juicio, a veces nos quedamos callados. Y en estos momentos, a lo mejor, donde estamos encerrados, donde a lo mejor no podemos salir mucho, quizás se nos abren posibilidades que antes no teníamos de poder hablar del Señor, de poder hablar de Cristo, de poder hablar de este juez justo, pero sobre todo de este Señor y de este Salvador eterno. De hablar del juicio, pero de hablar de Cristo y de la salvación que Él entrega. Hermanos, entreguemos a Cristo. Si algo nos puede enseñar esto respecto del juicio, es que la única salvación está antes del juicio. Si queremos que la gente escape de ese juicio, la única forma es Cristo. Y debemos hablar de Cristo. Si nos preocupa, si nos interesan las personas que nos rodean, hablemos del Señor. Hablemos de Cristo. Porque su juicio es eterno y es perfecto y no va a cambiar. No va a cambiar. Pero nosotros podemos hacer que la gente, que aquellos que viven lejos de Él puedan también conocerle y ser parte de aquellos que han sido redimidos por el Señor, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Les voy a invitar que oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te honramos, Señor, te exaltamos, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, por todo lo que tú haces, porque tú obras de forma perfecta, eterna, sin duda alguna, Señor, todo lo que tú haces es bueno. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos a la distancia, bendice, Señor, a los que están complicados de salud, a los que están con problemas de trabajo, y ayúdale, Señor, a enfrentar estas situaciones. No sabemos, Señor, el día ni la hora, eso dice tu palabra, no hay nada que nos pueda indicar, Señor, o que nos pueda decir, mira, ahora va a ocurrir, ¿no? Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en el día y en la hora que tú quieras, y en el momento que tú quieras, pero sí sabemos que vendrá, sí sabemos que tu juicio estará, y sí sabemos que tú eres juez justo y perfecto, y que después de ese juicio ya no hay otra opción, después de ese juicio ya no hay posibilidades porque tus juicios son severos. Y es hoy cuando el mundo necesita escuchar acerca de Cristo. Ayúdanos, Señor, y impúlsanos a hablar del Señor. Impúlsanos a hablar de ti, de tus juicios eternos, de tu palabra eterna. Ayúdanos, Señor, impúlsanos por el amor a tu nombre, Señor, por el amor a tu palabra. Te lo rogamos, Padre, te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, eh, les envío todo mi cariño, todo mi saludo a ustedes y espero que puedan estar bien junto a su familia, ¿cierto? Y en este día poder compartir acerca del Señor y de su palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.